God bless you and welcome back to our study in the Word. Dios te bendiga y bienvenido al estudio de su palabra. In the book of Daniel, En el libro de Daniel, we read that Israel was judged by God because of their sin and idolatry. leemos que Israel fue juzgado por Dios por su pecado y idolatría. And the Lord allowed them to be carried off into captivity to Babylon. Y el Señor permitió que ellos fueran llevados en cautiverio a Babilonia. But Daniel and 3 other young Hebrew men were righteous. Pero Daniel y otros 3 muchachos hebreos eran justos. And they were put in charge of the government Y fueron puestos a cargo de los negocios del gobierno by King Nebuchadnezzar. por el rey Nabucodonosor. And this was a powerful king. Y esto era un rey poderoso. And he made a great image of gold to be worshipped by all the people of the land. Y hizo una gran imagen de oro para que fuera adorada por toda la gente de la tierra. And this statue was 90 feet tall and 9 feet wide. Y esta estatua era de 10 pies de altos y de 9 pies de ancho. And the king commanded that all were required to fall down and worship this statue. Rey dio el mandato de que todos tenían que doblar rodillas y adorar esta estatua. Here's the command. Daniel 3, 5 and 6 says, as soon as you hear the sound of the horn and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Aquí está el mandato. Daniel 3, versos 5 al 6. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. But the 3 young men, Pero los 3 muchachos jóvenes, Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, they were faithful believers who worshiped God, eran creyentes fieles que adoraban a Dios, the maker of heaven and earth. el que hizo los cielos y la tierra. And of course, they would never bow down to any image, Y ellos nunca iban a adorar a otra imagen, no matter what happened to no them. importara lo que le pasara a ellos. And because God said in Exodus chapter 20, verses 4 and 5, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or in earth below, nor in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the 3rd and 4th generation. Éxodos capítulo 20 versos 4 al 5 dice: No te hagas ningún ídolo de nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, y soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. And when the horn sounded, all of the people, great and small, fell down in worship of the Y cuando image. sonaba la trompeta, todas las personas de todas las edades tenían que adorar a esta imagen. And these young men could have been tempted to say, Y a lo mejor estos muchachos jóvenes pudieron haberse tentados a decir: you know my heart. ustedes conocen mi corazón. God, you know I love you. Dios, tú sabes que te amamos. But I'm going to bow down to save myself. Pero yo voy a inclinar mis rodillas y voy a adorar esta imagen para salvarme a nosotros mismos. And then afterwards, I can ask your Y forgiveness. después de eso yo te puedo pedir perdón. But the problem with that is, Pero el problema con eso era, not only would they be denying their God, no solamente iban a estar negando a su Dios, but they
also would destroy their testimony as followers of the one true God before others. Ellos iban a destruir su testimonio como seguidores del verdadero Dios. Jesus said this in Matthew 10, verses 32 through 33. Everyone who acknowledges me public here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Jesús dijo en Mateo 10, 32 al 33, todo aquel que reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niega aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. And you see, part of the problem was these three young men had enemies who were very jealous of their position. Y parte del problema es que estos muchachos tenían muchos enemigos que estaban celosos de la posición donde los había puesto el rey. And they were looking, just waiting for an opportunity to go to the king to discredit them. Y ellos estaban buscando por cualquier oportunidad para ir al rey para desacreditarlos. The hour came and the trumpet sounded, El momento llegó, la trompeta sonó. but the three young men did not even bow their heads to the image. Y estos tres muchachos ni bajaron su rostro a esta imagen. And when the king heard that the young men refused to worship the gods of Babylon, Y cuando el rey escuchó que estos tres muchachos jóvenes habían rehusado adorar a este ídolo de Babilonia, he was furious. estaba furioso. And in a rage, this is what he told them. Y enojado le dijo estas palabras. In Daniel 3:15, now if you are ready, fall down and worship the statue that I have made. Now if you are ready to fall down and worship the statue that I have made, very well. But if you do not worship, you will immediately be thrown into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there who can rescue you from my hands? Daniel 3:15. ¿Están dispuestos ahora? Se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? In Daniel 3, verses 16 through 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up." Y esto es lo que dice Daniel 3:16 al 18. Lo dijeron estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Le respondieron a Nabucodonosor de esta manera: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. These three young men were pressured to deny God Estos tres muchachos jóvenes le estaban poniendo presión para que negara a Dios and threatened with a horrible death. y los estaban amenazando con una muerte horrible. But they chose to be faithful to God no matter what happened. Pero ellos escogieron ser fieles a Dios no importando lo que les pasara. When all others bowed down, they stood. Cuando todos los demás se inclinaron a adorar este ídolo, ellos se mantuvieron parados. And they determined to remain faithful to God no matter the Y consequences. ellos se determinaron de mantenerse fieles a Dios no importando las consecuencias. And they trusted God to deliver them. Y confiaron en Dios que Él los podía librar. But even if he didn't rescue them, Pero aún si Él no los rescataba, they would stay true to se God. iban a quedar siendo verdaderos a Dios.
And King Nebuchadnezzar had given these 3 young men positions in his government. Y este rey le había dado posición en el gobierno a estos 3 muchachos. Before this happened, he liked them. Antes de que esto pasara, ellos le cayeron bien a él porque le dio estas posiciones. But the story tells us that his attitude toward them changed. Pero la historia nos dice que su actitud en contra de ellos había sido cambiada. And if you offend worldly people, Y si tú ofendes a la gente de este mundo, they're going to turn on you. se van a voltear en contra de ti. Here's what Daniel 3:19 and 20 says. The king ordered the furnace heated 7 times hotter than usual and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Daniel 3:19 al 20 mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. And these 3, they were fully clothed, Y estos 3 estaban completamente vestidos, they were tied up, estaban atados and then they were thrown into the blazing furnace just as the king commanded. y fueron tirados en estas llamas como el rey lo había dado órdenes. And the furnace was so hot Y estas llamas estaban tan y tan calientes, este horno, that the flames killed the soldiers who threw them in. que el calentón, el fuego del horno mató a los soldados que los tiraron a ellos al horno. But Shadrach, Meshach, and Abednego remained alive. Pero Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron bien, no les pasó nada. Daniel 3:24 and 25 says, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, Weren't these 3 men that we tied up, and weren't these 3 men tied up that we threw into the fire? Y Daniel 3, 24 al 25. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pies y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. And they replied, Certainly, your majesty. And he said, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound, unharmed, and the 4th man looks like a son of the gods. Verso 25, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el 4 tiene la apariencia de un dios. Then the king went to see this great sight. Y entonces el rey se acercó para ver este lugar, este horno donde estaban haciendo esta cosa tan maravillosa. And there were the 3 young men walking around freely in the Y fire. ahí estaban los 3 muchachos jóvenes caminando libres en el fuego. And there was another in the fire, and he looked like the Son of God. Y había otro con ellos en el fuego que parecía como el Hijo de Dios. And this could have been an angel or an appearance of Jesus Christ. Esto pudo haber sido un ángel o una cuando que Jesús apareció en el fuego con ellos. We don't know for sure. No sabemos por seguro, But what we know is pero lo que sabemos es God delivered que them. Dios los liberó. And then the king called to them, Come out. Y entonces el rey los llamó y les dijo, salgan del horno. And the 3 young men came out. Y los 3 muchachos salieron del horno. And even their clothes didn't smell of Y dice fire. que ni aun sus vestiduras tenían olor a humo. And this deliverance was a great victory of faith. Y esta liberación fue una gran victoria de fe. All who saw it recognized it Todos los que vieron lo que pasó reconocieron as a victory of faith. como una victoria de fe. These 3 were willing to die rather than deny their God. Estos 3 estaban dispuestos a morir antes de negar a Dios. And they were protected from harm. Y estuvieron protegidos de todo peligro. They were comforted in trial. Fueron ellos exaltados en su prueba. God was glorified. Dios estuvo glorificado. And they were rewarded. Y ellos fueron recompensados. The only thing that burned up in the fire were the cords that bound them. Lo único que se quemó durante el fuego eran con lo que los habían atado. And no human or demonic power can bind us if God wants to set us No free. hay ningún poder satánico que nos pueda atar cuando Dios nos libera.
That's the power that delivered these three young men. Este es el poder que libertó a estos tres jóvenes. The same power that raised Christ from the Es el dead. mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. And our lives are in the hands of our powerful Y God. nuestras vidas están en las manos de este Dios poderoso. Daniel 3:28 says, Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Meshach, Shadrach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Daniel 3:28, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Praise God for these young men who took their stand for Gloria a Dios God por estos tres jóvenes que tomaron su posición por Dios and were not moved from the truth. y no fueron movidos de la verdad. And the message for us is don't give up. El mensaje para nosotros es, no nos demos por vencidos, Stand for God. parémonos firmes para Dios. He is our deliverer. Él es nuestro libertador. Don't destroy your testimony No. by giving in to pressure. No destruyamos nuestro testimonio porque se nos pone presión. And in the days ahead, you may not be popular. Y a lo mejor en los próximos días por venir no vamos a ser populares. If you stand for God and His righteousness, Tomamos nuestra posición por Dios y su justicia. but you will be rewarded in this Pero life vas a ser recompensado en esta vida and the life to y la come. vida por venir. Listen to what happened next. Escucha por lo que pasó lo próximo en la historia. In Daniel 3:29 and 30, it says, Therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego should be cut into pieces, their houses be turned into piles of rubble, and no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Daniel 3:29 al 30. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que habla. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach, Abednego y a un alto puesto en la provincia de Babilonia. During the Great Tribulation period, Durante la gran periodo de la tribulación, Antichrist will demand that everyone bow down and worship him. el anticristo va a exigir que todos nosotros le adoremos y inclinemos nuestro rostro a él. If we want to be spared from those days, Si queremos ser salvados de esos días, we have to be willing to stand up for Christ and His righteousness now. tenemos que estar dispuestos a pararnos para Cristo y para su justicia ahora. You may be pressured to go along with the majority A of lo mejor people, se te va a poner presión para que te vayas con la mayoría de la gente. to follow the ways of this Que world, sigamos las maneras de este mundo. to walk and talk like the people around you. Que hables y camines como la gente alrededor tuyo. Because when you don't agree with them, they'll mock you Porque cuando tú no estás de acuerdo con este mundo, se mofan de ti. and they will cancel you out as a Y te person. van a cancelar a ti. No existes como persona para ellos. But stand for the Pero righteousness and truth paremos of para God. la justicia y la verdad del Dios verdadero. Don't destroy your No testimony, destruyamos nuestro testimonio. and God will reward you. Y Dios nos va a recompensar. God bless you. Dios te bendiga.